Vamos a dar paso a ello. El tema del que se va a hablar a continuación, pues qué les digo, es el que ha marcado la agenda desde el 20 de enero básicamente, no solo en México, aunque marcadamente en México, pero a nivel mundial, y lo sigue haciendo. El panorama económico de México ante Trump 2.0. De eso vamos a hablar a continuación, así que voy a invitar a que pasen a ocupar sus lugares en primer lugar a dos caballeros. Invitamos al director editorial de Expansión, por favor, adelante Gonzalo Soto, un fuerte aplauso para recibirlo. Muchas gracias. Y también invitamos a tomar su lugar en primer momento al director general adjunto de Análisis Económico y Financiero en Banorte. Nos referimos a Alejandro Padilla Santana. Un fuerte aplauso para él. Por favor. Ahí los tienen, señores, menuda tarea hablar de este panorama tan complicadito, Trump 2.0. Vamos a comenzar y les dejo en uso de la palabra en primer lugar al director editorial de Grupo Expansión. Con ustedes, Gonzalo Soto. Comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias también a la MIP por esta oportunidad para platicar de este tema fácil, sencillito, tranquilo. No va a pasar absolutamente nada. Bien lo decía aquí nuestro conductor, desde el 20 de enero de este año un montón de cosas cambiaron, Alex. La verdad es que ha sido, ya no sé qué adjetivo utilizar, pero si quieres, después de una presentación que nos tienes lista, vamos a comentar un poco más acerca de dónde estamos parados en materia de esta relación con el Trump 2.0, como se le ha puesto aquí. La verdad es que siento que ya es como el 7.5, una versión de verdad mucho más recargada. Pero bueno, si quieres, adelante, Alex, con tu presentación y en unos momentos volvemos aquí a la conversación. Buenísimo, muchas gracias. Pues nuevamente, muy buenas tardes a todos y quiero agradecer especialmente a Álvaro, a Alex, a Ernesto por la invitación. Siempre es un gusto y como bien mencionabas, Gonzalo, estamos en un momento bastante interesante en los mercados financieros. Pero antes de iniciar con la conversación y con una presentación que preparé especialmente para este foro, muchos de ustedes saben que a mí me gusta el tema interactivo y me gustaría comenzar con una encuesta para poder ver cuál es el sentir de todas las personas que están en la audiencia. Entonces, no sé si me puedan ayudar a mostrar el tema de la encuesta. Aquí les pediría por favor que saquen su celular y escaneen ese código QR que aparece en las pantallas o en su defecto se metan a menti.com y ahí pueden introducir el código 1721-8464. No es ninguna promoción de fondos, no se preocupen, ni es un sorteo, pero bueno, es una encuesta que nos va a ayudar a ver el sentimiento de todos los que estamos aquí presentes. Entonces, empezamos con la primera, por favor, me voy a ir a la siguiente lámina. Y aquí quiero que todos nosotros podamos empezar a construir una narrativa, y es una narrativa sobre la cual pues, yo voy a basar la presentación que tengo y que también nos va a ayudar a Gonzalo y a mí a poder tener esta conversación. Lo primero es que les pediría que contesten cuáles son los factores que consideras que han influido más en el reciente comportamiento de los mercados financieros. Número 1, los aranceles de Trump. Número 2, los riesgos de recesión en Estados Unidos. Número 3, factores geopolíticos como los conflictos armados. Número 4, valuaciones. Y número 5, la persistencia de las tasas de interés elevadas por parte del Fed. Si no creen que es ninguno de estos, entonces hay una opción sexta que es el tema de otros. Entonces, la idea es que ustedes lo pongan en Menti en el orden que ustedes creen que es el tema más importante. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Ya hay algunos de ustedes que han estado contestando, los que no, repito, menti.com en su celular y es introducir el código 1721-8464. Ya tenemos poco más de 100 personas que han contestado la encuesta y creo que no es sorpresa, ¿no, Gonzalo? Nada. Que para todos nosotros es el tema de los aranceles de Trump el principal determinante del comportamiento de los mercados financieros hoy en día, seguido de la posibilidad o este riesgo que existe sobre una recesión en Estados Unidos, después factores geopolíticos como los conflictos armados que estamos viendo en algunos otros lugares. Nos vamos a ir ya a una segunda encuesta, por favor.
Y aquí vamos a ser mucho más puntuales sobre el tema de México. La pregunta es, ¿qué están influyendo en los activos en México en lo que resta del año? Opción 1, entorno global complejo. Opción 2, riesgos de estanflación, es decir, esta combinación de bajo crecimiento y presiones en los precios. La otra opción es la relación con Estados Unidos, sobre todo en este momento que tenemos de proteccionismo comercial. Y bueno, también tenemos algunas otras opciones como los desafíos de la política fiscal en México. Entonces vamos a ver qué es lo que ustedes van contestando en esta encuesta. Llevamos ya cerca de unas 100 personas que han contestado la encuesta y se ve que claramente es la relación con Estados Unidos el factor que ustedes consideran que va a ser el más importante detrás del comportamiento de los activos financieros en México en lo que resta de este 2025, seguido de la desaceleración de la economía y otros factores locales y después los riesgos de esta inflación. Vámonos a la tercera y última encuesta, y aquí les pediría que entre todos construyamos una nube lingüística. Es decir, que ustedes pongan en una palabra cuáles son los factores que consideran que estarán determinando el comportamiento del mercado mexicano de los fondos de inversión en los próximos años. O sea, ya no solamente es coyuntural, sino vamos a pensar de aquí a los siguientes 5, 10, 15, 20 años, cuáles son los temas que van a estar determinando cómo se va a dar la industria de los fondos de inversión en nuestro país. Así que empezamos con el ejercicio. Y ya empieza a haber algunos temas interesantes como es educación o cultura financiera, y yo creo que es un tema que ha surgido en muchos de los paneles y las intervenciones el día de hoy, la necesidad de fortalecer la educación financiera como un pilar importantísimo para el desarrollo de los fondos de inversión. Hay otros como el tema de volatilidad, inclusión, seguridad. Vamos a darle unos minutos más para ver cómo se va cambiando esta nube lingüística y ver cuáles son ustedes los que consideran los temas más importantes para el desarrollo del mercado de los fondos de inversión en nuestro país. Ya llevamos cerca de 130 personas que han expresado qué es lo que creen y pues claramente está el tema de educación financiera. Por ahí hay un tema de tecnología también importantísimo, volatilidad en los mercados, aranceles, confianza, ese es otro tema importantísimo también. Bueno, yo creo que esta nube se vuelve interesante porque nos permite ver qué es lo que creemos nosotros que va a suceder con esta industria tan importante, cuáles son los factores que lo van a estar determinando. Pero bueno, dejemos ya de lado las encuestas y vámonos al tema pues, más importante. ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con Trump? Hoy estamos en el día 126 de la administración de Trump. 126 días en donde ha sido una persona muy agresiva en su política proteccionista, ha llevado a cabo toda una serie de cambios muy rápidos. Esto significa que ya nada más nos quedan 1,335 días para lidiar con Trump. O sea, si creamos, y tú lo decías, ya no sé si es el Trump 7.5, 8, 9, pero diario estamos viendo una cosa distinta. Y lo que es una realidad es que los mercados financieros están cambiando, pero no solamente los mercados financieros, sino el diseño de las políticas públicas en el mundo y el comportamiento de la economía mexicana, todos estos están girando en torno a una sola persona, que es el presidente Trump. Y yo creo que lo primero que sería importante ver en esta presentación es, bueno, ¿y esto de qué forma puede de alguna manera influir en lo que está pasando hoy en día? Primero, hay que ver cómo se explica el comportamiento de los mercados financieros. Así es como lo vemos en un horizonte de 12 meses. Y creo que nos permite ver de una manera muy clara cómo al principio del año, a partir de ese 20 de enero, cuando se vuelven el presidente número 47, los mercados financieros estaban apostando, o la idea era los famosos Trump trades, es decir, que los equities iban a crecer por una política fiscal expansiva, que iba a haber un fortalecimiento del dólar y que iba a haber probablemente un escenario de tasas de interés un poco más estables.
¿Cuál es la realidad? Y si lo vemos en el mercado de Estados Unidos, la realidad ha sido totalmente distinta. O sea, vean el comparativo en esta gráfica de la izquierda de cómo se ha comportado el mercado accionario en Estados Unidos en los primeros 100 días de administración de Trump 2.0 versus Trump 1.0 versus Biden versus Obama. Esto nos habla no solamente de la mayor volatilidad que estamos viendo en los mercados, sino también una falta de confianza de cómo se están dando las políticas públicas en Estados Unidos y su efecto no solamente sobre la economía, sino sobre los mercados financieros. La segunda también es, yo creo que una gráfica que es muy reveladora. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra es que ha habido un debilitamiento muy importante del dólar frente a prácticamente todas las canastas de divisas, tanto del G10 como emergentes. Y esto probablemente se explique también por un cuestionamiento que existe hoy en día sobre la fortaleza del dólar como una moneda de reserva. Probablemente el dólar va a seguir siendo esta moneda de reserva tan importante con la cual hemos vivido prácticamente desde Bretton Woods, pero aquí lo importante es ver si todos los desafíos fiscales y todo lo que está pasando en esta polarización entre Estados Unidos y China está ocasionando un cambio estructural relevante en los mercados financieros. Y no solamente en los mercados financieros, sino en otros mercados como el comercio internacional. Y también pues, no sobra ver también el mercado de los bonos. Este es un índice sobre el bono de 10 años en Estados Unidos, en donde obviamente esas presiones en tasa ha ocasionado una pérdida de valor bastante importante. Entonces, dado esto, pues nos tenemos que cuestionar de qué manera lo que estamos viviendo hoy en día en México puede influir en el desempeño de la economía para lo que resta del 2025 y en el 2026. Y yo creo que la gran interrogante que tenemos todos nosotros es si es que realmente va a haber una recesión o no, cuál va a ser la profundidad de esta, cuál va a ser la duración, y eso se va a determinar por múltiples factores, pero por lo menos yo en esta ocasión voy a poner 3 que tenemos que considerar. El primero es el de las políticas de Trump, el segundo es el de la desaceleración de la economía de Estados Unidos y el tercero son algunos factores locales que también tenemos que ir analizando. Por cierto, yo no creo que vaya a ser una recesión este año. De hecho, lo que tenemos en Banorte nosotros proyectado es un crecimiento muy bajo, de 0.5%, pero que nos habla de una desaceleración que se ha dado de una manera muy importante desde la segunda mitad del 2024. Entonces empecemos con el primero. ¿Qué significan estas políticas de Trump? Gonzalo ya lo mencionaba al principio de su intervención. ¿Qué implica este Trump 2.0? Y para poder ver el alcance de Trump, lo primero que tenemos que hacer es meternos en la psique de este personaje, en tratar de analizar cómo piensa Trump, porque eso es lo que nos va a ayudar a discernir entre dos cosas. Uno, ¿cuáles de sus amenazas son viables? Porque tiene un sustento económico o forma parte de una estrategia, y cuál es realmente una amenaza no creíble que forma parte de una narrativa política que está orientada hacia su base, pero que realmente no puede materializarse. Y para saber eso, creo que tenemos que formular las preguntas adecuadas. Y la primera pregunta importante es, ¿qué llevó a Trump a la presidencia nuevamente en la elección del 2024? Porque recordemos, gana en el 2016, una contienda bastante cerrada, pierde en la del 2020 y vuelve a ganar en la del 2024. Entonces, ¿qué hizo que el electorado en Estados Unidos votara por él en el 2017, en el 2020 no creyera en su proyecto y nuevamente en el 2024 volviera a votar por él? Lo primero es que había un descontento en el electorado norteamericano sobre los niveles de inflación y sobre el poder adquisitivo de los hogares. Y esa es una realidad que tenemos que analizar muy bien. En esta era post-COVID, en donde vimos presiones inflacionarias muy importantes, ya estamos hablando de 4 o 5 años después del inicio del COVID, sigue habiendo una gran interrogante sobre cuál es el estado financiero de los hogares en Estados Unidos. Y esas dudas fue las que pudo capitalizar muy bien Trump.
el tratar de asociar que el poder adquisitivo no sea tan importante de los norteamericanos con las políticas de Biden. Otra también importantísima tiene que ver con seguridad de inmigración, la polarización de la política pública en Estados Unidos hacia una agenda mucho más conservadora, obviamente la desconfianza sobre el liderazgo de Biden y la política exterior. Estas fueron pues las variables que formaron parte del eje principal de campaña de Trump. Pero lo importante es ver cómo esto puede volverse también un contrapeso significativo. Y no solamente un contrapeso significativo, sino que esto nos puede ayudar a entender qué diferencias hay del Trump 2.0 del 1.0. El Trump 1.0, era una persona poco conocida en Washington y de hecho su experiencia como político era nula. Entonces eso ocasionó también mucha confrontación con el Partido Republicano. Hoy en día es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque él ya sabe qué quiere y cómo hacerlo. Y porque los republicanos también están viendo que hay un capital político muy importante para ellos, más allá de la presidencia que pueda durar de Trump. Pero entonces, ¿en dónde está el contrapeso? En las elecciones intermedias. En noviembre del próximo año hay elecciones intermedias en Estados Unidos y ahí es en donde los congresistas ya están empezando a cuestionarse qué de estas políticas públicas que está implementando Trump pudiera afectarles en esta elección al Congreso. Entonces, primer contrapeso importante. Segundo, el empresariado. Si ustedes vieron la toma de protesta el 20 de enero, su círculo más cercano no eran los que hoy en día son los secretarios de Estado. Estaban Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook, estaban los pesos pesados del empresariado norteamericano. ¿Esto qué quiere decir? Que sus políticas públicas van a estar orientadas hacia ellos probablemente. Y la segunda es que hay una cohesión con el sector corporativo, algo que antes no existía la primera vez que fue presidente en el 2017. Pero ¿qué sucede si un empresario empieza a ver que sus intereses comienzan a verse puestos en riesgo? ¿Qué pasa cuando de repente los CEOs de Ford, Stellantis, GM se sientan con Trump para decirle, oye, me preocupa lo que está pasando con la política de aranceles? ¿Qué sucede cuando los CEOs de Walmart o de Target dicen, me preocupa que tengamos anaqueles vacíos si seguimos con algunas políticas? Ahí es en donde también podemos entender un posible contrapeso que pueda existir hacia esta figura del Trump 2.0. Y yo creo que la tercera también importante tiene que ver con la parte fiscal. Hoy en día se está discutiendo en el Congreso el presupuesto de Estados Unidos y un cambio en las leyes fiscales de Norteamérica. Y la propuesta de Trump es muy similar al 2017. ¿Qué fue efectivo para Trump? Recortar impuestos, aumentar el gasto y quitar regulación en los mercados. Esa fue su receta para el éxito la primera vez. Nada más que hay una pequeña diferencia. Cuando él fue presidente, la primera ocasión, la deuda sobre PIB en Estados Unidos estaba notablemente más baja de lo que lo tiene ahorita. Y muy probablemente este proyecto fiscal en Estados Unidos va a implicar un endeudamiento adicional que pueda ser entre 2 y 3 billones de dólares, o sea, trillions en inglés, para los próximos 10 a 20 años. Entonces, en la parte fiscal probablemente también veamos temas muy relevantes que van a estar determinando el comportamiento de los mercados financieros, pero eso a su vez podrá ser un contrapeso para Trump. Entonces, si analizamos este Trump y vemos cómo piensa y cuáles son los contrapesos, lo primero que nos tenemos que preguntar todos nosotros es pues, cuáles son las implicaciones que tiene Trump para México. Y la primera implicación viene de sus amenazas sobre aranceles. Hay amenazas que ya vimos que ha estado materializando que tienen que ver con dos avenidas muy claras. Una primera avenida que tiene que ver con migración y fentanilo, es decir, tarifas que están condicionadas a mejores resultados en la parte de migración y fentanilo, y una segunda avenida que tiene que ver con la parte comercial, con la revisión del TEMEC, que de acuerdo a
el mismo tratado tendría que iniciar el 1 de julio del 2026, pero que probablemente por lo que estamos viviendo hoy en día se va a adelantar el inicio a la segunda mitad de este año. Bueno, esas son las dos avenidas que estamos enfrentando en México. ¿Y cuál es la clave para México, para poder salir bien librados de esta situación? Que no haya una contaminación de la primera con la segunda avenida. Es decir, todo lo que tenga que ver con migración y el tráfico de drogas tiene que estar justo cimentado en la negociación y la entrega de resultados en la parte de migración y de fentanilo, pero que no se vaya a la parte comercial. Porque si hoy en día México cede algo por temas de migración y fentanilo, esa carta se va a perder al momento de sentarnos a renegociar el TEMEC. Entonces, por eso es que se vuelve tan importante ver en dónde estamos parados y con eso también poder inferir hacia dónde vamos en esta negociación tan compleja entre México y Estados Unidos en la parte comercial. Y en ese sentido, como van a ver en estas láminas, la primera avenida va a estar determinada por las pequeñas victorias que le podamos dar a Trump. Y en ese sentido yo creo que tenemos mucho más cosas que darle que lo que realmente pudiera entregarle Canadá. Y por eso es que la estrategia ha sido totalmente distinta. Canadá ha sido confrontativo, México ha sido colaborativo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darle números que él a su vez se voltea a su base electoral y les diga, ahí están. Todos sabemos perfectamente esta situación. Trump no ha sido el gran deportador. Su política de deportación masiva fue un fracaso en la primera administración y en la segunda lo más probable es que también lo sea. De hecho, del 21 de mayo, como pueden ver, llevamos 37,000 personas aproximadamente, o sea, 37,000 connacionales que han sido deportados. De los poco más de 4 millones de mexicanos indocumentados que hay en Estados Unidos. La proporción es bajísima, pero él puede mostrar estos números y decir, ya estamos haciendo algo. Y eso es, recuerden, una narrativa hacia su base. Y lo mismo con el tema de la incautación de las drogas y todos estos esfuerzos que hay coordinados entre ambos gobiernos. Entonces, ahí es en donde estamos viendo esa primera avenida que de alguna manera está funcionando y la segunda tiene que ver con lo comercial, con esa revisión o renegociación del TEMEC. Un factor que se va a volver clave va a ser China, porque para Estados Unidos hoy en día hay una preocupación de que algunas manufacturas de China pudieran estar llegando hacia Estados Unidos disfrazadas como manufacturas mexicanas, es decir, el riesgo de que pudiera haber alguna triangulación. Al menos esa es la preocupación que existe hoy en día en Washington. Y cuando vemos los números y vemos la inversión extranjera directa, pues la inversión extranjera directa de China pues realmente es muy poquita en nuestro país, es 2.6% del total. El gran número es el de Estados Unidos, que es casi un 45%. Pero ojo, no hay que ver el tema de la inversión, hay que ver la balanza comercial, que es justo la gráfica de la derecha. ¿Qué hacemos nosotros? Exportamos hacia China 9,000 millones de dólares, pero estamos importando más de 110,000 millones de dólares. Es decir, tenemos una balanza comercial extremadamente deficitaria. Y ahí es en donde hay una oportunidad muy grande de tratar de arreglar hasta cierto punto esta situación que le preocupa a Estados Unidos y con eso tener una carta de negociación muy importante al momento de sentarnos a ver qué pasa con el TEMEC 2.0. Ahora bien, también hay que pensar que esto está dentro de los intereses de ambos países, tanto de Estados Unidos como de México, el tratar de cambiar esta balanza comercial. Para Estados Unidos va a estar enfocado principalmente en las reglas de contenido de origen. Ese va a ser el factor fundamental dentro de la negociación del TEMEC. Y para nosotros va a ser el tema de sustitución de importaciones, algo que se vuelve fundamental en la estrategia de la presidenta Sheinbaum dentro del Plan México. Entonces, probablemente lo primero que vamos a tener que hacer es imponer algunos aranceles, pero a China, o tratar de generar las condiciones para ir modificando esta balanza comercial que tenemos hoy en día.
¿Cómo está determinada esa balanza comercial? Pues ahí es en donde vemos cuáles son las oportunidades que hay para México, pero pueden ver ahí como el 34% de esos 114,000 millones que importamos de China es equipo eléctrico y electrónico. Luego, seguido de un 22% de maquinaria y equipo, otros cerca de 6.6%, que es la parte tecnológica principalmente, y autos y autopartes empieza a ser un poco más bajo, 11.6%. Entonces, cuando vemos la matriz de qué es lo que importamos de China y vemos cuál es realmente la capacidad que tenemos nosotros para sustituir parte de estas importaciones, ya sea de manera total o en conjunto con Estados Unidos, con esta estrategia de integración regional, creo que ahí hay muy buenas oportunidades para poder acabar con un tratado que le dé continuidad a lo que estamos haciendo en México. Otra situación también tiene que ver con la matriz de exportaciones que nosotros mandamos hacia Estados Unidos, porque hoy en día el 49% de lo que mandamos hacia Estados Unidos se va por la ventana del TEMEC. Luego hay otro 39% que no se va por esa ventana, pero que pudiera perfectamente ajustarse a ser parte de las condiciones del TEMEC. Entonces el riesgo creo que está mucho más acotado a 10 o 15% de los bienes que exportamos hacia Estados Unidos. Y esto también nos va a permitir ver en dónde están las áreas de negociación con nuestro principal socio comercial y en dónde podemos ir cediendo y en dónde no. Entonces, por eso es que dentro de la parte del TEMEC, no solamente la situación de China, no solamente las reglas de contenido de origen, sino una mayor integración comercial van a ser fundamentales. ¿Cuáles son los mensajes principales que me gustaría decir de la parte comercial? 1. Estados Unidos no busca una ruptura con México, busca mejores condiciones para negociar. Y eso ya de entrada nos da una perspectiva distinta de cómo va a ser la relación comercial con nuestro vecino del norte. Y la segunda es que tenemos que empezar a retomar la conversación sobre cuáles son las condiciones que tiene México que le van a permitir a Estados Unidos ser competitivo frente a China y el resto de Asia. Porque la pelea no es con México, la verdadera pelea de Estados Unidos es con China, con esa polarización que existe en el mundo entre estas dos grandes potencias que están buscando pues, un lugar hegemónico, no solamente en la parte política, sino económica y social. Entonces, por eso es que para nosotros es clave que Estados Unidos nos vea como un socio estratégico para poder seguir con esta situación. Y dado eso, pues yo creo que nos tendríamos que preguntar pues si en algún momento la narrativa tendrá que regresar en México sobre el tema del nearshoring. A lo mejor va a ser un nearshoring distinto al que pensábamos hace 2 o 3 años, porque realmente lo que quiere hacer Estados Unidos es traer la producción hacia ellos, pero no todo va a poder ser. O sea, hay ventajas comparativas y competitivas que van a permitir a México irse beneficiando de alguna manera. ¿Qué es lo interesante de estas gráficas? Analizar qué pasó con ese Trump 1.0. Trump 1.0 nos ayudó a poder incrementar las exportaciones que mandamos hacia Estados Unidos. Antes del Trump 1.0, nuestras exportaciones crecían del orden del 5% en términos anuales. Después del 1.0 estamos hablando de tasas de crecimiento de doble dígito. Vean la gráfica de la derecha, es la participación de mercado que tenía México antes y después, junto con la de China y con la de Canadá. Entonces hay que pensar que en el corto plazo obviamente vamos a vivir volatilidad, incertidumbre comercial, porque esa es la manera de negociar que tiene Trump, a través de generar miedo, a través de amenazas. Lo vimos el fin de semana pasado. El viernes, ¿qué dijo en la noche? Le va a poner 50% de aranceles a la Unión Europea a partir del 1 de junio. Hoy en la mañana amanecimos con la noticia de que, bueno, le va a dar una extensión de algunos días. ¿Por qué? Porque esa es la forma de negociar. Entonces hay que ver en dónde están las oportunidades, en dónde están los riesgos, pero muy probablemente lo que vamos a ver es que toda esta fragmentación de mercados, todos estos cambios estructurales en el comercio internacional, pues van a ocasionar esa polarización entre Estados Unidos y China, y México podrá jugar un papel muy interesante
en esta dinámica de comercio internacional, principalmente en Norteamérica. Entonces, esa es la parte de Trump. Hay que irnos a la parte de Estados Unidos, en donde claramente hay una mayor desaceleración de la economía norteamericana respecto a lo que quizás teníamos previsto. Yo creo que este año la economía de Estados Unidos va a estar creciendo 1.2%. O sea, eso no es una recesión, pero si ven la gráfica de la izquierda es notablemente más bajo del crecimiento que habíamos visto en los años anteriores. Y esto se debe principalmente a pues justo el efecto que han tenido las políticas públicas del presidente Trump sobre la economía norteamericana. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque en un estudio que hicimos pudimos analizar que el 56% de la economía mexicana es altamente dependiente de Estados Unidos. Entonces también ese es otro factor que tenemos que incorporar en la variable o en el modelo de actividad económica en nuestro país, el efecto que pudiera tener una mayor desaceleración de la economía norteamericana. Y bueno, pues también ya para ir cerrando y también poder ir conectando los puntos, en la parte de los factores locales, pues lo que hemos visto es que la economía mexicana se ha venido desacelerando ya desde mediados del año pasado. O sea, es una inercia que le ha afectado a México. Vimos una caída del PIB trimestral en el cuarto trimestre del 2024. En el primer trimestre vimos una desaceleración, pero no entramos en una segunda caída consecutiva trimestral. Y bueno, claramente los retos más importantes, ¿dónde están? En el tema de inversión, en el tema de demanda externa. ¿Cuáles han sido los más resilientes? Principalmente la parte de consumo privado. Y eso es lo que nosotros consideramos para que México pueda crecer algo en torno a 0.5%. No es un número espectacular, pero creo que es un número que refleja todas estas condiciones que he estado hablando. Y después, hacia los siguientes años, iremos retornando hacia pues, un crecimiento potencial de México que está entre 1.9 o 2%. En el tema de esta dinámica de crecimiento, creo que va a ser el consumo privado, principalmente los fundamentales del consumo privado, lo que probablemente va a ser la palanca más importante de la actividad económica. Y bueno, pues un estudio que siempre hacemos nosotros del Big Data para ver pues, cómo se está dando la dinámica de consumo, pues lo que nos muestra es que de los cerca de 283 macrogiros de la economía, pues, poco más del 80%, más del 85% todavía sigue presentando una dinámica de crecimiento pues, bastante atractiva, lo cual nos habla que muy probablemente el consumo privado va a ser el sector más resiliente de la economía mexicana en este 2025. Esto lo vemos no solamente por estos subsectores del consumo, también lo vemos de manera regional, como pues, ha habido una mejora pues en algunos estados que presentaban una dinámica mucho más complicada. En otras variables tenemos que analizar qué es lo que está pasando con la inflación, una inflación que venía con una convergencia hacia el nivel del 3%, y bueno, ya en los últimos datos lo que hemos visto es que ya la inflación anual ya se encuentra ligeramente por arriba del 4%. Entonces, probablemente esa va a ser pues, un poco la dinámica que vamos a ver de los precios en nuestro país, y esto si lo trasladamos a la posible estrategia de política monetaria que va a estar siguiendo el Banco Central, probablemente vamos a ver otro recorte de 50 puntos base en la reunión de junio. Esto llevaría la tasa al 8%, y en la segunda mitad del año es muy probable que la discusión entre los miembros de la Junta de Gobierno sea en términos de la magnitud y en términos de cuántos recortes más vienen en el año. Es decir, probablemente ya en la segunda mitad del año no sean estos recortes de 50 puntos base, pudieran moderarse hacia 25 puntos base, tomando en cuenta esta dinámica de inflación, tomando en cuenta un Fed que va a ser mucho más cauteloso con el manejo de la política monetaria, y creo que hacia finales del año podremos estar viendo pues, una tasa que estaría entre 7.25 y 7.75%. Yo creo que esa es la zona más viable para todo esto, ¿no? Hay que estar viendo también el efecto de estos esfuerzos de consolidación fiscal, sobre todo cuando analizamos los precriterios generales de política económica y los estimados macroeconómicos. Claramente hay un desafío importante por todo lo que hemos venido comentando
a lo largo de esta presentación, pero cuando vemos pues los comunicados que han dado a conocer las agencias calificadoras, Fitch tuvo su comunicado a mediados de abril, lo mismo otras calificadoras, pues creo que lo que vamos a estar viendo es que van a estar analizando muy puntualmente qué está pasando con los objetivos fiscales planteados en el paquete económico. Pareciera hasta el momento que los números sustentan este esfuerzo de consolidación fiscal y bueno, con ello pues vamos a mantener muy probablemente ese grado de inversión. Y luego ya para ir cerrando, pues hay que echarle un ojo también a este Plan México, a las implicaciones que tiene por todo esto que hemos venido comentando. Es un plan que obedece mucho a las necesidades que tiene hoy en día México en la parte de generación de infraestructura, de también incorporar a las pymes dentro de este proceso de ajuste en el comercio internacional, todo lo que yo les comentaba sobre contenido regional y los posibles cambios que podamos tener en esa balanza comercial con China. Y bueno, pues creo que estamos también a la espera de más detalles de cómo se puede implementar este tema del Plan México. Y bueno, dentro de la parte de actividad económica también, pues la construcción ha venido enfrentando desafíos interesantes. El último dato del INEGI vimos un ligero incremento en la parte de construcción después de 8 meses consecutivos de una dinámica mucho más complicada. Y esto pues creo que también se ha visto reflejado en la parte de los precios, en donde, como ustedes bien saben, nosotros sacamos un monitor de precios, el indicador Banorte de precios de vivienda, en donde pues monitoreamos con modelos de inteligencia artificial y Big Data qué es lo que está pasando con el mercado de vivienda. Y pues dentro de todo esto que hemos estado platicando, también vemos que es un mercado que tenemos que seguir pues muy de cerca, ¿no? Y con esto pues concluyo mi presentación y yo creo que podemos dar pie a pues, esta discusión que vamos a tener tan interesante, Gonzalo, sobre qué está pasando en la coyuntura macroeconómica y sobre todo pues ligado a los fondos de inversión, qué papel juegan y qué es lo que estamos viendo hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Yo creo que una de las primeras preguntas que tenemos cuando revisamos dónde estamos parados es, ¿estamos leyendo correctamente a Trump? O sea, ¿de verdad en este momento estamos entendiendo el Trump 2.0? Fíjate que es una conversación o una pregunta interesante porque al final del día es una persona que no sabemos qué puede decir. O sea, hoy puede decir una cosa y mañana otra, pero el poder entender cuáles son probablemente sus estrategias clave y qué es lo que puede ayudarle a entregar ciertos resultados que fueron parte de la promesa de campaña, pues yo creo que eso es algo que puede ayudar a por lo menos entender hacia dónde se va. Tu pregunta es bien interesante porque si un día dice, oye, le va a poner 50% de arancel a la Unión Europea y 2 días después lo va pateando, pues eso genera una incertidumbre enorme, ¿no? Pero a ver, como fondos, ¿cómo puedes desarrollar una estrategia cuando el lunes dices una cosa y el jueves dices otra y el fin de semana, terminando de jugar golf, cambias nuevamente? Yeah, yo creo que es una pregunta muy buena porque pues, al final del día, ¿qué es lo que necesitas? Pues mayor claridad sobre cuáles van a ser las políticas públicas en Estados Unidos y qué va a pasar con la economía norteamericana, ¿no? Para ver pues, el efecto en algunos activos financieros. Es bien complicado. Lo hemos visto. De hecho, la narrativa sobre mercados, como lo presentaba en algunas láminas, al principio del año era una, con los famosos Trump trades, y ahorita ha sido totalmente distinta. Y yo creo que el mercado lo que está haciendo es tratando de darle una lectura sobre lo que realmente Trump puede hacer y cuáles son esos contrapesos y cuáles son los factores que pudieran pues, realmente tener una influencia sobre el comportamiento de los precios. Yo creo que es complicado, pero también yo creo que en el tema de los fondos pues hay que entenderlo como que nos ayuda también un tema de diversificación, ¿no? Y nos ayuda en momentos de mayor volatilidad, pues tener instrumentos que nos permitan justo diversificarnos y sobre todo pues a una base de clientes que no están en el día a día viendo Bloomberg o viendo las noticias, sino que únicamente pues, tienen acceso a información mucho más limitada, ya sea porque están atendiendo otro tipo de cuestiones como su negocio, su familia, etcétera. Yo creo que este tema de los fondos precisamente permite diversificar. Creo que hoy en día se vuelve pues, una palabra
clave para cualquier persona que está buscando pues justo tener un patrimonio pues, mucho más estable, ¿no? Y es lo que creo que desde el 20 de enero muchos están buscando la diversificación, pero también voltean a ver el mercado y dicen, ¿y a dónde? Claro. ¿A dónde? No, y fíjate que es interesante porque cuando ves esos movimientos de las acciones o cuando ves esos movimientos en tasas de interés, pues claramente tú dices, oye, me preocupa que esté del lado incorrecto o que mi lectura en un momento específico del tiempo vaya a ser la errónea. Y yo creo que también aquí entra de gran importancia el tema de la visión, de tener pues una perspectiva de más largo plazo, una perspectiva patrimonial en donde pues, tú no quieres justo estar en ese momento de volatilidad, sino más bien tú lo que ves es después de un tiempo determinado de más largo plazo, pues darle un incremento a tu patrimonio, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues, los fondos juegan un papel importantísimo, porque los fondos te van a permitir justo estar diversificado y también evitar tomar pues, decisiones de inversión que sean erróneas, ya sea por un sesgo conductual o por que tienes un temor sobre lo que dijo Trump un día o Trump el otro, sino que más bien tener una visión de más largo plazo, una visión mucho más amplia y algo que te dé una mayor certeza. Pero ¿dónde encontramos la certidumbre? Es decir, a ver, después de la presentación, después de lo que hemos visto en los últimos meses, ¿podemos afirmar que en Estados Unidos todavía hay confiabilidad y certeza? Pues yo creo que ahí juega un papel importantísimo las instituciones. Y un claro ejemplo fue en este momento en el cual los mercados interpretaron que Trump quería, o no sé, o podemos decir que Trump dijo que iba a quitar a Powell del Fed, ¿no? Y eso generó pues, mucha incertidumbre, generó esa falta de confiabilidad que tú mencionas, pero al final del día se dio cuenta que no puede meterse con un banco central, no se puede meter con el banco central más importante porque eso generaría pues, una desconfianza terrible. Entonces yo creo que hay que pensar que hay un andamiaje institucional en Estados Unidos que funciona. Por eso es que los contrapesos se vuelven tan importantes, tratar de analizarlos. Y no solamente son esas instituciones, no solamente es el Congreso, los mercados financieros también se vuelven un contrapeso importante sobre pues estas políticas hasta cierto punto erráticas en algunos momentos por parte del presidente Trump. Entonces yo creo que si hay certeza, simplemente hay que tratar de leer que es únicamente un comentario que tiene como fin agradar a una parte de su base electoral o que tiene como fin traer a las personas a la base de la negociación y cuál sí tiene un fundamento económico. Entonces, yo creo que analizar los fundamentales es lo que nos va a permitir entender esa confiabilidad de la cual tú estabas hablando en Estados Unidos. Hablabas tú en la presentación de que una de las claves para México es que no exista esta contaminación de la parte migratoria, de la parte de seguridad, con la parte netamente comercial. Pero no ya hay una contaminación, o sea, ya hay políticas públicas y decisiones por parte del gobierno de Estados Unidos que apuntan a que una cosa sí está ligada con la otra. Sí. Y para muestra el nuevo embajador. Sí, no, totalmente. Y fíjate que es yo creo que un tema que tenemos que analizar muy a fondo porque el hecho de que ya se hable de que el TEMEC se va a renegociar antes de lo previsto en el tratado es justo yo creo que el resultado de que ya está empezando a contaminarse estas dos avenidas, ¿no? Es bien importante para México ya empezar a detonar el proceso justo para estar en la mesa de negociación con mejores cartas. Y yo creo que lo que ha comentado en distintos foros el secretario Ebrard de que el proceso va a iniciar antes, en la segunda mitad del 2025, tiene pues yo creo que dos temas interesantes que hay que analizar. Lo primero es que te da pues, mayor certeza de qué es lo que va a suceder. Y lo segundo es que seguramente esto refleja que hay una coordinación y hay un diálogo mucho más importante con las contrapartes en Estados Unidos, lo cual no está pasando, por ejemplo, con Canadá o no está pasando con la Unión Europea. Y en ese sentido, creo que sí hay que como discernir entre dos grupos de países de pues, cómo han tratado de aproximar esta situación de Trump. Por un lado están pues, la Unión Europea o Canadá, que se han ido mucho más al tema confrontativo, tú me pones aranceles, yo te pongo más, y entonces este tema pues, que honestamente no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y luego hay un segundo grupo en donde por ejemplo está México o está el Reino Unido,
en donde más que confrontaciones, vamos a sentarnos a hablar, vamos a tratar de cooperar en ciertas cosas y vamos a coordinarnos. Y ahí es en donde creo que dentro de estas dos avenidas, aunque pueda haber ya ciertas presiones de la primera avenida sobre la segunda, el que existe este diálogo con Estados Unidos y el que empieza a haber ciertos resultados permite en gran medida que tengamos mucho más certeza en el tema de la segunda avenida. No tenemos claridad todavía de cuándo vamos a empezar esta renegociación. Ya sabemos que es en algún punto de este año. Tenemos incertidumbre de 2025-2026. ¿Qué rol deben tomar los fondos? ¿Algo más activo? ¿Tienen que esperar? ¿Tienen que asumir una posición más defensiva? No sé. ¿Qué estrategia es en donde deben de poner el foco? Sobre todo en este momento en el que no tenemos, insisto, claridad de qué va a suceder. Pues ahora sí que para el viernes. Sí, no, total. Mira, y fíjate que me gustaría contestar esa pregunta con el ejercicio que hicimos al principio, cuando yo preguntaba, oye, ¿cuáles son los factores que van a estar determinando el comportamiento, etcétera? Había muchos que ponían valuaciones, había muchos que ponían fundamentales, había muchos que mostraban temas sobre la actividad económica per se, y creo que esa es la estrategia que se va a seguir, ¿no? O sea, tratar de quitar hasta cierto punto esa nube, esa incertidumbre que existe de muy corto plazo de el viernes dice una cosa Trump y ya el domingo en la noche dice otra, porque eso es simplemente volatilidad que va a ser muy difícil de poder jugar, y más bien concentrarnos en dónde hay pues, valor realmente en los activos financieros, cuáles están sustentados por fundamentales, y yo creo que dentro de la industria de los fondos de inversión en nuestro país, afortunadamente contamos con profesionales de primer nivel que además ya tienen una experiencia probada, porque esta no es la primera, ni es el primer Trump que tratamos, ni hemos yo creo que atravesado por muchísimas crisis y muchas situaciones, desde la de los 90, la del COVID, etcétera. Entonces yo creo que ese acervo de conocimiento, de experiencia, de pues, un personal técnico muy capacitado dentro de la industria de los fondos, pues permite justo tratar de discernir entre pues, qué es ruido y qué realmente es algo fundamental. Si puedo agregar una cosa adicional, claro, del Trump 1.0 al 2.0 es lo cerca que sigue lo que está jugando Trump con la legalidad y la propia constitucionalidad. Había en el primer Trump, como decías, una serie quizá de contrapesos, quizá no era no habíamos visto una monetización de la presidencia estadounidense como la estamos viendo ahorita. ¿Eso es un factor? ¿Juega eso en el rol y en las decisiones que se deben tomar como fondos y, digamos, como inversionistas? Fíjate que yo creo que eso es parte del ruido, es parte del show, o sea, el hecho de que de repente hay una invitación a cenar a ciertos inversionistas que estuvieron invirtiendo en su criptomoneda, etcétera. Pues eso realmente no creo que vaya a tener un efecto importante o no debería sobre la parte fundamental de los mercados financieros. Digo, si eso va a tener una repercusión legal para Trump ya en los siguientes años, quizás ese es factor de otra conversación, pero hoy en día lo que creo que nos deja dentro de estos factores de incertidumbre en el mercado mucho más tranquilos es que hay fundamentales que tenemos que estar analizando y que debemos de identificar cuáles son esos fundamentales, cuáles tienen una lógica económica y cuáles persiguen una lógica política. Y al final del día, pues esa lógica económica debería de imperar. ¿Cuál es la lógica económica? O sea, si vemos de repente algunos anuncios por parte del presidente Trump o algunas acciones que pues, claramente van en contra de los intereses de los mismos norteamericanos, no solamente las empresas, sino la sociedad y los congresistas, pues muy probablemente ese tipo de acciones van a tener una probabilidad muy baja de implementación. Por el contrario, si de repente vemos que existen fundamentales, y lo pongo un ejemplo en la parte comercial, en donde debería de existir una mayor integración con México en algunas industrias, como es el caso del sector automotriz o el aeroespacial o todo lo que tenga que ver con tecnología. Entonces yo creo que ahí podemos darnos cuenta de que eso tiene un sustento que puede durar más allá de estos 4 años de Trump. Y yo creo que esa es parte de las variables
que analizamos todos los días en los mercados financieros. Este tipo de foros yo creo que también permiten esta discusión, este análisis, el debate sobre pues, cuáles son las variables que tenemos que estar incorporando. Y si bien, como tú bien mencionabas, ¿no? O sea, hay ciertas acciones de Trump que pudieran estar pues en la línea, ¿no? En la rayita, ¿no? Que puedan cuestionarse la parte de la legalidad. Pues lo que tenemos que analizar nosotros es la parte mucho más estructural, la parte mucho más fundamental, o sea, ¿qué tiene un sustento económico y financiero pues, que permita tomar esas decisiones? ¿Qué tanto riesgo corre México? Al principio hablabas de los días que todavía nos quedan de esta administración. ¿Qué tanto riesgo corre México en este momento? Yo pensaría que hay que entender a Trump como ahorita la incertidumbre en el proceso de negociación, pero una vez que ya tengamos el tratado firmado, el TEMEC 2.0, creo que tendría que existir una mayor certeza sobre qué va a pasar con las inversiones, qué va a pasar con la relación bilateral en términos comerciales y económicos en general. La lógica me diría que tendría que parecerse mucho a esa gráfica que puse del Trump 1.0, ¿no? En donde pues sí hubo un momento de incertidumbre, volatilidad, aranceles, pero al final del día va a haber un tratado. Yo lo que siempre he mencionado es que los aranceles de Estados Unidos contra México van a ser intermitentes, van a estar entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque esa es parte de cómo negocia Trump, ¿no? Pero cuando nos vamos a la parte mucho más fundamental, sabemos que lo importante es una mayor integración entre ambos países. Es decir, que Estados Unidos vea que México sirve en términos de competitividad regional para hacerle frente a China y, por ejemplo, el grupo de los BRICS más, o esa otra parte del mundo que está mucho más polarizada y que se está yendo mucho más a los intereses de China. Nosotros yo creo que somos un socio comercial estratégico. Ahorita estamos justo tratando de lidiar con esa incertidumbre, volatilidad en sus políticas, en sus amenazas de aranceles, pero eventualmente creo que ahí va a imperar la lógica económica. Y la lógica económica sería que se mantenga el tratado y que haya una mayor integración comercial entre ambas naciones. En el foro MIF 2026, ¿crees que haya imperado la lógica? No sé si en el del 2026, pero si me invitan al del 2027 probablemente podremos ver que sí. Aunque en el del 2026 es posible que tengamos mayor claridad sobre lo que impliquen estas políticas de Trump. Para terminar, nos hiciste 3 preguntas al inicio, y digo nos porque yo también participé ahí en estas encuestas. ¿Cuáles eran las respuestas correctas? Yo creo que no hay respuesta correcta a la pregunta. Yo creo que más bien el espíritu de este ejercicio es que podamos ver pues, qué es lo que estamos pensando todos, en dónde tenemos coincidencias y en dónde no. Y eso pues también se vuelve muy importante al momento de pues, tomar decisiones de inversión, ¿no? O sea, no solamente quedarnos con nuestra manera de pensar, sino que pues, es tratar de generar este diálogo, este debate, el ver otras opiniones. No hay respuestas correctas, pero yo creo que donde sí hubo mucha coincidencia, en la parte de la nube lingüística, por ejemplo, que es donde podemos ver más información, es que el futuro de los fondos de inversión pues, va a estar determinado por algunos factores que aparecían ahí. Por ejemplo, yo vi el tema de tecnología, ¿no? De hecho, la tecnología ha sido fundamental para el crecimiento de la industria. Me parece, y si no, por favor, corréjanme, pero este es el 5º foro, ¿no? de fondos que hay, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el resultado en estos 5 años? Bueno, pues hemos visto que hace 5 años había 3 millones de clientes, hoy tenemos poco más de 13 millones, ¿no? O sea, es un crecimiento importantísimo. Hace 5 años había 2.5 billones de pesos en activos bajo administración, hoy en día son 4.5. Entonces yo creo que ese tema de la tecnología claramente ha ayudado. Otro tema que ha ayudado muchísimo es el tema, y ustedes lo ponían en esa nube lingüística, y es para un poco contestar tu pregunta de cuáles son a lo mejor las respuestas correctas. Educación financiera, se ha hablado mucho del tema de educación financiera como un pilar bien importante. Las personas deben en general, los mexicanos, ver cuáles son los beneficios de los fondos de inversión, cómo eso puede ayudar a tomar mejores decisiones patrimoniales.
Entonces tienes ese tema tecnológico, tienes el tema de la educación financiera, hay un tema demográfico, o si quieres podemos ponerlo demográfico, social, económico, en donde obviamente esta dinámica que se está dando en la población en México, en la capacidad que hay tanto de ingreso como de consumo de los hogares mexicanos, pues también va a tener un impacto, y yo creo que eso también va a generar un crecimiento en la parte de los fondos. Entonces hay que ver, pues, justo de esos temas que salieron en la nube lingüística, pues cuáles son los temas estructurales que van a permitir que ese crecimiento tan importante que se ha dado en los últimos años en esta industria de fondos pueda continuar, o inclusive pues vamos a pensar, no voy a decir como lo dijo el Chicharito en su momento, pero vamos a pensar cosas padres que puede pasar con los fondos pues más adelante, ¿no? Que pueden ser muy buenas noticias, ¿no? Qué reservado fuiste en esa última respuesta. Si no, no me invitan otra vez por eso. Bueno, 2026, quién sabe, 2027 seguro. Sí, pero yo creo que en el 2026 lo importante es que vamos a tener mayor visibilidad. O sea, no hay nada peor dentro de esta parte comercial que la incertidumbre, que no saber qué es lo que sucede, porque eso hace que pues, muchas inversiones puedan estar frenadas, que muchos proyectos pues, no vean la luz. Cuando ya tienes una mayor visibilidad y mayor trazabilidad de qué es lo que va a pasar con el comercio, con nuestro principal socio del norte, pues claramente ahí puede haber un cambio bastante importante. Entonces yo creo que en el 2026 vamos a tener mucha mayor claridad de qué es lo que está sucediendo. Veo difícil que tengamos ya firmado el tratado, no sé, pero también hay que pensar que el siguiente año, hacia noviembre, pues ya hay otra variable que hay que incluir, que son las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entonces eso también puede pues, determinar mucho de pues, qué tanto Trump se modera o no. Pero vamos a ver también el siguiente año qué es lo que sucede. Alejandro, muchas gracias. Al contrario, Gonzalo, muchísimas gracias por esta conversación, y nuevamente gracias a ustedes.